Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a seguir con el tema de la función promedio en Excel. Para eso entonces tengamos en cuenta que la función promedio es una función estadística. Cuando nosotros pensemos entonces en esta función, tengamos en cuenta que está dentro de esta categoría. ¿Listo? Bueno, recordemos también que el promedio se saca a partir de la sumatoria de diferentes valores y esa sumatoria se divide entre el número de sumandos, es decir, tengo el número 2, por ejemplo, y tengo el número 5. Tengo estos dos valores. Para sacar el promedio de estos dos valores, lo que vamos a hacer es sumarlos y ya tenemos nuestra sumatoria. Ahora lo que necesitamos hacer es dividir. Lo que necesitamos hacer es dividir entre, vamos a dividir estas, vamos a cerrarlo entre paréntesis, y necesitamos dividir esta sumatoria entre el número de sumandos. En este caso serían 2. ¿Listo? Entonces el resultado que nos dé esta operación sería el promedio. ¿Listo? Si aquí hubieran 3 números que se estuvieran sumando, por ejemplo, si no fueran 2 números, sino que hubiera otro número, por ejemplo el 3, pues entonces ya no se dividiría en 2, sino que se dividiría por 3. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que se divide por el número de sumandos. ¿Listo? Para calcular nuestro promedio. Teniendo en cuenta esto, lo que hace la función promedio es ahorrarnos este cálculo de que tengamos que hacerlo de manera manual, y nuestra función promedio pues nos calcula automáticamente el promedio. ¿Listo? Vamos a verlo en la práctica. Entonces, para nosotros poder aplicar nuestra función promedio en Excel, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo hacemos desde el asistente de fórmulas, ¿sí? Que es este icono de aquí, que ya se los había enseñado en un video anterior. Listo, y lo vamos a encontrar dentro de la categoría estadísticas, que ya les había mencionado también anteriormente, y podemos ver que nos va a aparecer en la lista de funciones con el nombre promedio. Listo, todo esto lo vamos a ver ahorita en la práctica en una hoja de cálculo. Bueno, tengamos en cuenta entonces la sintaxis de nuestra función promedio. Cuando nosotros insertemos nuestra función, nos va a aparecer esto. Nos van a aparecer estos dos cuadritos que nos va a decir número 1 y número 2. ¿Listo? Entonces el número 1 es obligatorio introducirlo. En el número 1 puede ir un rango de celdas que contienen los números del cual nosotros queremos calcular nuestro promedio. ¿Listo? Y el número 2 es opcional, es decir, si nosotros queremos seguir agregando más números. ¿Listo? Recordemos que una sintaxis en Excel es la estructura que debe tener nuestra función, es el orden que siempre va a tener. ¿Listo? Recordemos esto. Bueno, no se vayan a olvidar de todo lo que hemos visto hasta el momento, porque ya vamos a poner en práctica entonces en una hoja de cálculo de Excel nuestra función promedio. ¿Listo? Entonces, para eso tengo aquí una tabla de estudiantes, y esas son las notas que ha sacado el estudiante en una materia. Podemos decir, por ejemplo, en la materia de informática tiene la nota número 1, número 2 y número 3. En este caso vamos a calcular en primer lugar
el promedio de notas que lleva el estudiante Jaime. ¿Listo? Y ahí vamos a calcularlo en la celda E2. Entonces vamos a recordar los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es insertarlo desde nuestro asistente de fórmulas en la parte de arriba. Sigan el cursor conmigo. Vamos a dar clic y vamos a buscar dentro de nuestras categorías una que diga estadística. ¿Listo? Y vamos a ir a promedio. Vamos a buscar promedio. Rápidamente aquí nos apareció y vamos a dar aceptar. Ahora miren que se despliega lo que les dije hace un momento. Se nos despliega la opción número 1 y número 2. La primera opción, vamos a escoger la primera, y lo que queremos calcular es el promedio de notas desde la nota 1 hasta la nota 3 de la celda B2, y voy a arrastrarlo hasta la celda D2. Fíjense que esta celda que estamos arrastrando se están punteando los bordes en este momento. Entonces vamos a soltarlo y en nuestra casilla queda B2, 2 puntos D2, ¿sí? ¿Qué significa? Que arrastramos desde la celda B2 hasta la celda D2 y vamos a dar clic en aceptar. Y miremos que nos calcula que el promedio de estas tres notas es 4.3. ¿Listo? Entonces, miremos en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, que nos aparece nuestro cálculo con la función promedio. ¿Listo? Es muy sencillo, solamente es arrastrar el rango de valores que nosotros queremos calcular y él automáticamente nos calcula el promedio. Una cosa muy diferente fuera si lo hiciéramos de manera manual, así como lo hicimos ahora acá en nuestro ejercicio. Nos tocaría hacer todo este procedimiento, nos tocaría primero sumar y luego dividir para poder sacar nuestro promedio. Listo, vamos a hacerlo manualmente a ver cómo nos iría. Tendríamos que darle primero igual, abrir paréntesis, y tendríamos que comenzar por la nota número 1 más la nota número 2 más la nota número 3, cerramos paréntesis, y esa suma vamos a dividirla por 3, listo, y vamos a darle enter. Miremos que nos dio el mismo valor, ¿sí? Solamente pues que vamos a quitarle, listo, y vemos que nos dio exactamente el mismo valor. Entonces vemos cómo la función promedio nos ahorra el tener que hacer toda esta operación. Sí, aquí es un ejercicio corto y quizás no se nota mucho de pronto la diferencia, pero de pronto en un trabajo mucho más grande, ¿sí? La función promedio nos podría ahorrar mucho tiempo. Entonces, esta función promedio sirve para calcular, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Por ejemplo, para los docentes nos ayuda mucho esta función promedio para poder calcular las notas de los estudiantes. Ahora vamos a arrastrarla, listo, seleccionando en la esquina, y vamos a arrastrarla en todas las celdas para que en todas las demás celdas también tenga esta misma fórmula. Y vemos que cuando lo arrastramos hacia abajo, pues entonces nos calcula el promedio de los demás estudiantes. Listo, si seleccionamos vemos que en la barra de fórmulas está el promedio. Listo, entonces vamos a ver qué estudiante fue el que sacó tiene un promedio más bajo. Vamos a ver cuál sería. Sería Susi. Susi tiene un promedio más bajo. Listo, entonces bueno, chicos, ahora lo que ustedes van a hacer es realizar este mismo ejercicio en una hoja de cálculo y
le van a cambiar el nombre de los estudiantes. Cada uno de ustedes va a poner estudiantes diferentes. Puede ser este mismo número de estudiantes, aquí hay 7 estudiantes, y van a hacerlo con notas diferentes, listo, pero van a hacer lo mismo que hicimos ahorita, calcularle el promedio, y me lo envían por Classroom.